Ya, entonces continuamos. Gracias, Hemos profesor. hecho en el ejercicio 6, hemos hecho, salió 34. Ahora dice, calcula la cantidad de divisores primos de n. Entonces, ¿cuántos? Este es fácil, por ejemplo, ¿cuántos divisores primos tiene este número? ¿Cuántos números? ¿Cuántos 3. divisores primos? 3. 3. No, o sea, ustedes miran, sí, bien fácil eso. Ustedes miran la descomposición. Acá se mira 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 7 al cubo, 11. ¿Estos 4 números son primos? Estos ¿Sí? sí, son primos. Entonces, Sí. estos son sus divisores primos. O sea, los divisores primos de este número n, los divisores primos de este número m, n, o sea, no es necesario que ustedes, por ejemplo, se pongan a calcular 2 al cuadrado por 3, va a salir un número grandazo. Simplemente, acá ya está, prácticamente el número ya está desarrollado ya. Entonces, ¿qué divisores primos tiene? Tendría el 2, tendría el 3, El 3, el 7. el 7, ¿Y el 11? el 11. Y el 11. Y entonces, ¿cuál es ahora dice, calcula la cantidad de divisores primos de n. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver, comprensión 4. lectora. ¿Ah? 4. 4, es 4. No, ojo, acá no ¿4? estoy diciendo como acá, suma. Acá estoy diciendo la cantidad. Solamente hay 4, tienen que marcar. ¿Cuántos divisores hay? ¿Cuántos divisores primos? Solamente hay 4 divisores primos. Este número, de hecho, va a tener más divisores. De hecho, va a tener más divisores. Pero primos solamente va a tener 4. El 2, el 3, el 7 y el 11. Eso lo sabemos ¿por qué? Porque hacemos la descomposición, ¿no? Cuando hemos hecho la descomposición, justamente esa descomposición nos dice la cantidad de divisores primos que hay. ¿No? Es como acá, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un número 48, vamos a poner 48. Me dicen, busca los cuántos divisores primos tiene 48. Entonces yo tengo que descomponer. 4 y 8. No, es 4 y 8. Tengo que descomponer. Nadie puse 48, vamos a poner uno más grande, ¿no? ¿Entre 2? Vamos a poner 100, Entre por dos. ejemplo, 100. No. 100, más Profesor, grande. primero entre 2 50 sería es mitad. 50. Ya, sería Profesor, entonces 2, mitad, ponga 2, 50. No, 50. Ya, 50. Luego, Profesor, luego mitad Tercia, también, tercia, no. tercia. No, profesor. Profesor, ¿lo No, copiamos? No, profesor, mitad. no copies, mitad, Mitad, profesor, 25. 25. Tercia, si no me No es equivoco. tercia, no tiene tercia. No, profesor, Tiene quinta. ya, Sería 5. 5 5. y 5. Quinta sería, 5, 1. ya está. Ahora 100 se descompone como 2 al cuadrado. Más 2, más 5 No y es más más, 5. es por Por 5 al 2 quinto. al al cuadrado. Ahora Al la cuadrado. pregunta del millón. ¿Cuántos divisores primos tiene el número 100? 2. 2. ¿Cuáles son? Yo, profesor, ¿Cuáles son? 2 y 5. 2 y 5, 5. ajá. 2 y 5. Claro, 2 y 5, nada más. Pero es diferente que te digan cuáles son los divisores de 100. De hecho, no tiene 2. Profesor, ahí sería 5 más 2, sería 7. No te pregunto la suma. Yo solamente es la misma pregunta que te hago acá. Calcula la cantidad de divisores primos. Acá solamente hay 2 divisores primos, nada más. Acá tu respuesta sería 2. En ningún momento te pregunto la suma. Igual acá en ningún lado tú encuentras la palabra suma. Te dice calcula la cantidad de divisores primos. Acá observando nada más,
Hay 1, 2, 3, 4 divisores primos. Nada más. No tienes que hacer. Acá es marcar nada más. Por ejemplo, en un examen es marcar. No tienes que hacer ninguna operación. ¿No? En cambio, acá sí tienes que hacer lo que hicimos en antes, ¿no? Y si te doy el número 100, también tendrías que, para que te des cuenta, tendrías que hacer esto. Descomponerlo. Son dos factores. Solamente hay dos factores primos, que es el 2 y el 5. Entonces, ahí no nos queda. La respuesta sería 2. Estochi recién entra. Entra a 1 hora nada más. Profesor, Sí. Ya. profesor, aquí no marcó en la 5, es 7. Ahí no marcó, lo acabo de marcar, es 7. No sé, eso queda en la grabación. No confundas. Eso ya No, queda. profesor, es 5. Es 5. Sí, profesor, es 5. Usted marcó 5. Calcula la suma de los divisores primos de 48. Era 5, no era 7. Ya, yo estaba diciendo Ya. de A ver, este. Camila, yo te he dicho que mientras yo no autorice, no me escriban nada en la pizarra. Solo yo soy el único con... Ya, entonces, hasta ahí estamos... hasta acá hemos hecho descomposición de números, de composición canónica, que se llama esto, ¿no? Acuérdense. Esto lo que estamos haciendo se llama en matemática se llama teoría de números. Eso se cumple para todo, ¿no? Ahora vamos a trabajar acá números primos. Es lo que yo le decía antes, que ustedes deberían tener siempre a la mano, porque este tipo de preguntas se les hace siempre. Pero calcula la suma de los 4 primeros números primos. A ver, ¿cuáles son los primeros 4 números primos? ¿Quién me dice? Los primeros 4 números primos. ¿Quién me dice? 2, 3, 2, 5, 3, 5, 5. 2, 3, 5, 7. y 7. Estos son los 4 primeros números primos. Ahora, ¿quién me dice? La pregunta calcula la suma de estos 4. No dice calcula. La 17. 17. 4 sería 19. 2 más 3, 5, más 5, 10 sería 17. Es fácil, ¿no? Ahora dice, calcula la suma de los números primos menores que 15. Ya, hasta acá. 2, 3, El otro 5, primo que 7 y 11. 11, 13. 11, 13. 11, 11, 13. y 13 nada más, ¿no? Ahora sumarían todos estos, ¿no? Hasta acá era 17. 41 sería. 17, 27. 40. 41. 41. 41. 40. 40. 41. A ver. 40. 41, profesor. No, sí, 41, profesor. 41. 40. 41. 41. 41. profesor. 41. Sería 41, ¿no? 41, profesor. Están captando todos, ¿no? Ya. Listo. Ahora dice, calcula la suma del tercer Profesor, número acabo de primo levantar la mano. con el segundo número compuesto. Ya, este sería, a ver, ahora voy a escribir el 1, el 2, 3, 4, 5. Acá estoy mezclando todos los números. 7, 8. Dice, calcula la suma del tercer número primo. ¿Cuál será el tercer número primo? 3. El 3. ¿Cuál sería? El 5, digo el 3. No. El 6. El El 7. 6. El 4. 7. Escuchen, ¿cuál es? El Mira, 4. si acá están los primeros números primos, acá están los primeros siete. números primos. ¿Cuál 5, será? profesor. No. 5. ¿Cuál será el tercer número Cinco. primo? El 5. 5. 5. Ahí está. Ya, este es el tercer número primo. Ahora, dice, con el segundo, ¿cuál es el segundo número compuesto? El 3. 4. El 3. 3. El 3. El 3. El 3. El 3. Dice, escucha, dice, calcula la suma del tercer número primo. Ya está, ya. Con el segundo 4. número compuesto. El ¿Cuál 4. sería el segundo número compuesto? 4. ¿Cuál es el 7. primero? 1.
No, 1. no. 3, El 1, 4. El 2. el primer número compuesto es el 2. ¿Por qué, profesor? Este es el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos definido que el número compuesto es aquel que tiene... no, perdón, este no sería el primer compuesto, estoy mal yo. Ya ves, profesor. Estoy confundiendo. Espérate. Profesor, si no lo hubiera dicho por qué, todos hubieran puesto mal. Claro, está bien. Con propósito lo he hecho. Mm, Ya, a ver, acá sería, entonces, mira, a ver, ¿cuál sería el primer número compuesto? 3, 4. 4. 3, 4. A ver, ¿quién me dice? 4. 3, 4. 3, 4. 4. ¿Cómo se era define la el número pregunta? compuesto? El número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores. El 2 es 7, primo. 7, Escuchen, El 8. vamos el a empezar, 8. vamos a empezar por ocho. partes. Escuchen. El 1, escuchen bien eso, escuchen, grábense en sus cabecitas. El 1 no es ni primo ni compuesto. Ojo, el número primo no es ni primo ni compuesto. Entonces, el 1, ustedes olvídense. Cuando le preguntan por compuesto o por primo, el 1, olvídense, no lo tomen en cuenta el 1. El 2 es primo, el 3 es primo. Entonces, el primer número compuesto sería el 4. Este sería el primer compuesto. Eso lo estoy Primero. diciendo. porque toma el 1 y el 2. No, porque, entiende, el Que primer tiene más número de dos. compuesto... Más de 2 divisores. Ya, estamos descartando, pero mira, a ver, el primero no es ni primo ni compuesto. El 2 es primo. Y si es primo, no es compuesto, ¿no? El 3 es primo. El 4 sí es compuesto. El 5 es primo. Entonces, el segundo compuesto sería 6. El 7 es primo. Y el 8 sería el ¿Puesto? tercer 3. número Eso compuesto. sería el 8, profesor. Sería el 8 entonces. Entonces, tendría que sumar 5 más 3, 5 más 8, no, pero ese es el segundo número compuesto. el 6, Es el 5, 6. Sería el 8. 11. Sería el 8. sería 5. 8. 6. 8, Sí. profesor. Sería el 8. Sería el 8, profesor. No, o sea, el segundo El sería 6. El 6. 6. el 6, El ¿no? 6. Profesor. El 6. Entonces, dice, calcula la suma del tercer número primo. Sería, la respuesta, ¿cuándo sería? 11, no hay 11, pero calcula la suma del tercer número primo. Ya sería, tercer número primo sería 5 con el segundo número compuesto. Sería 6. La respuesta sería 11, acá no hay 11, acá está mal, esto debe ser 11. Con el segundo número compuesto. Entonces repite, mira, la suma, el tercer número primo, el tercer sería 2, 3, este sería el tercer número primo, 5. Con el segundo compuesto sería 6. Entonces la respuesta sería 11, sería la respuesta acá, ¿ya? 11. 11 sería la respuesta. Ahora acá, de los números 2 y 27 se puede decir que, ¿qué cosa? Que, a ver, yo tengo el número 2 Ambos son números y primos. 27. O sea, acá uno es verdadero nada más, ¿no? Sí. ¿Ambos son números primos? ¿Sí? No. ¿Cómo que no? No. Ambos. O sea, los dos son números primos. ¿Sí? ¿Cómo que sí? No. Compuesto. No, profesor. No, Compuestos. ambos. O sea, la pregunta es, si los dos son números primos. Si los dos son números primos.
No, profesor. No, No, profesor. No, profesor. porque No. primo solamente es el 2 y el 27 es compuesto. ¿Ambos números son compuestos? No. 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 No, profesor, porque compuesto sería 27 Ya, y 2 ¿son sería primo. primos entre sí? ¿Ah? No, ¿Son Pesi? no. ¿Son Sí. Pesi? Sí. Sí. En antes decimos que eran Sí. Pesi. Pesi Sí. son los que tienen como único divisor común la unidad. La Sí. unidad. El 1 es el único Profesor. divisor común, entonces si son primos entre sí. ¿Ambos son pares? No, No. 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 Entonces así sería. Ya, dense cuenta. Ya, entonces ahí, por eso acá está toda la teoría de lo que son números primos, números compuestos. Acuérdense, el 1 no es primo ni compuesto. Con primos son el 2, 3, 5, 7, etc. Compuesto sería, el primer compuesto sería 4, el segundo 6, el tercero 8 y así sucesivamente. Listo, entonces vamos a... Ahora vamos a hacer otro temita. Ahora mira, vamos a calcular la cantidad de divisores. Cuando en la clase anterior, nosotros, por ejemplo, cuando queríamos saber, si nos preguntan cuántos divisores tiene el número 12, por ejemplo, cuántos divisores, o sea, D de 12, ¿se acuerdan que decíamos ayer? O sea, ¿Tiene ¿cuántos 3? divisores tiene 12? ¿Tiene 3? ¿Ah? ¿Tiene 3? No. De memoria, o sea, ¿qué números? O sea, si yo lo divido si 12 divido entre qué números, me sale, o sea, si yo divido 12 entre 1, me sale exacto. ¿Qué más? 12 entre cuánto me sale exacto. 2 entre dos. 6. Entre Entre 2. dos. ¿Qué 2. más? Entre 2. ¿Qué más? Entre 3, también me sale Sí. exacto. Sí, 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 sí. Profesor, sí. Sí. Entre 4, No, no, no. Sí. Porque ya se está no, repitiendo. sí, sí. Sí, Pues se está profesor. repitiendo. No, no se repite. No. No, 12. 4. No, sí. Entre 5, ¿sería 5? No, no. 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 Luego No, sería No. 6. En 6, sí. 6. 6 sí. 6, sí. Y luego sería entre 2. 12. 2. 12. 12. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 12? Tiene 6. 1, 2, 3, 4. 6. 6. 6. Entonces, mira, en números pequeños, nosotros podemos averiguar así, de esta forma, o si no, también como lo hicimos nosotros, dividiendo. ¿Se recuerdan? ¿No? Dividiendo. O sea, compramos divisores de 48, hacíamos 48 entre 1 es 48. 48 entre 2, 24 y sacábamos la cantidad. Entonces, así, cuando los números son pequeños, podemos sacar los divisores. Pero o podemos saber cuántos divisores. Yo te pregunto, ¿cuántos divisores tiene 12? Haría así, ¿no? Algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Pero son 6 divisores. Pero ¿qué pasa si yo les doy así? A ver, ¿cuántos divisores tiene el número 2020? ¿Cuántos divisores tiene? No te pregunte cuáles son, sino cuántos son. ¿Cuántos son? 4. No sabemos, o sea, va a ser difícil. Así no podemos hacer, porque mitad, 2, no sabemos. O sea, así tan fácil no lo podemos averiguar. ¿Ya? Es un número grande. Entonces, para eso hay una fórmula, hay un método. ¿Cuál es el método? Esto es lo que vamos a saber acá. Cantidad de divisores. O sea, la fórmula que vamos a ver nos va a servir para calcular la cantidad de divisores que tiene un número. Veamos así. Para calcular la cantidad de divisores de un número, se tiene que descomponer. Lo que hemos visto anteriormente, se descompone. ¿Ya?
por ejemplo, acá está en forma algebraica, está la descomposición. La letra A, la letra B y la letra C son números primos. Estas letras griegas, alfa, beta, tita, son letras, son los exponentes. Son los exponentes. Entonces, ¿yo cómo calculo la cantidad de divisores de este número? Solamente voy a trabajar con los exponentes. ¿Qué hago? Le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1 y luego los multiplico. Este producto que resulta nos va a dar la cantidad de divisores que tiene un número, ¿no? Por eso no va a ser sobre todo con números grandes, ¿no? Por ejemplo, yo sé que acá los divisores de 12 son 6, pero aplicando esta fórmula, ¿cómo lo puedo hallar? Entonces, voy a aplicar la fórmula. Hace cuenta que yo no sé hacerlo así. Me dicen cuántos divisores tiene 12. Entonces, lo que yo voy a hacer es, aplicando la fórmula, voy a hacer así. A ver, voy a hacer así. ¿Cómo hago? Lo voy a descomponer 12. Entonces, 12 voy a descomponer. Digo, mitad de 12 es 6. Mitad de 6 es 3. Y tercia, o sea, entre 3 voy a dividir, sería 1. Entonces, 12 se puede descomponer como 2 al cuadrado por 3. Acá se sobreentiende que hay el exponente 1, que no se coloca, pero se sobreentiende que hay 1. Entonces, voy a poner 1 para recordar, ¿no? No se sobreentiende que es 1. Entonces, ahí estaría, ¿no? 12 se descompone como 2 al cuadrado por 3. O 2 al cuadrado por 3 a la 1. Entonces, aplicamos esta fórmula. ¿Qué hacemos? Entonces, la cantidad de divisores que tiene el número 12 va a ser igual. Solamente trabajo con los exponentes, o sea, con los números que están acá arriba. Entonces, a 2 le sumo 1. Es lo que hago acá, alfa más 1. A 2 le sumo 1. Y a 1 le sumo 1. Así. Y luego ya efectúo, ¿no? Ya estoy en esta parte de acá. Y luego ya multiplico, ¿no? 2 más 1 es 3. Profesor. 3. 3 y 1 más 1 sería 2. 2. Por 2. Entonces me sale 6, ¿no? Es lo mismo. Profesor, algo le quiere decir algo Camila. Sí. Profesor, lo que le iba a decir era si, eso eran solo, ¿cómo se llama? Ejercicios de repaso, ¿no? No, eso está en acá. No, no es repaso. Es la clase, estoy haciendo esta clase es larga, por eso que lo estoy haciendo en 2 partes. Ok, profesor. Ya, entonces, esto de acá es así. Entonces, repito, este es manual, como que dice manualmente, acá sí, manualmente, porque es número pequeño, y acá lo estoy haciendo con esta fórmula de acá. Así, lo estoy haciendo con esta fórmula, que también sale 6. ¿No? Entonces, cuando yo les pida cuántos divisores, no que les pregunte cuáles son, sino cuántos divisores tiene un número, tengo que emplear esta formulita. Lo primero que tengo que hacer es descomponer. Acá ya está descompuesto. Y luego trabajo con los exponentes. Veamos este ejemplo acá. Este ejemplo. Vamos a suponer que este número, pues poner un número n desconocido. Yo ya lo descompuse. Mira, es 3 al cuadrado, 5 al cubo y 7 a la 1. 7 a la 1 no se coloca, pero para ilustrar un poco el ejemplo voy a colocarlo, ¿ya? Entonces, la cantidad de divisores que tiene este número va a ser igual. Mira, a este exponente le sumo 1. A este exponente le sumo 1. Y a 1 le sumo 1. Y esto ya, claro que son productos, o sea, voy a multiplicar, son factores.
¿no? Entonces, 2 más 1 sería 3. 3 más 1 sería 4. Y 1 más 1 sería 2. Entonces, estos números voy a multiplicar, ¿no? Sería 3 por 4 por 2, que me da 24. Entonces, este número en particular va a tener 24 divisores. A ver, dime María. Dime María, ¿sí? ¿Pregunta? María, Profesor, levantate la mano. Profesor, ¿eso todo está en la plataforma? Esto sí está. En material de clase está. En material de clase. Está, pero en material de clase está, ¿ya? Y entonces es Profesor, así. si termina la clase, si termina la clase, ¿volvemos a entrar? No, O ya no. ya no, ya. Hasta Esta acá es la última nomás. clase, profesor. Ajá. ¿No? Ya. Sí, profesor, esta es la última. Ya, entonces continuaban. Otra cosa, entonces es así como se halla la cantidad de divisores de un número, ¿ya? Otra cosita. Todo número entero positivo, fórmula. Cantidad de divisores de un número es igual a divisores primos más divisores compuestos más 1. Esa es la fórmula general, ¿no? Divisores primos más divisores compuestos más 1. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Divisores primos, ya sabemos cuáles son. Hacia la vista nomás lo podemos ver. Divisores compuestos, ya lo sacamos por diferencia. ¿Ya? Eso vamos a ver ejercicios de ese tipo, vamos a verlos después. El día jueves, ustedes tienen clase, de repente no nos va a alcanzar para explicar más esos temitas. De repente es el día jueves, después de la última hora, ¿tienen ustedes más clases o ya no? Ya, No, profesor, solo No. tenemos su clase y nada más. ya de repente ahí nos podemos quedar un Un ratito. poquito más de tiempo. Sí. ¿Ya? Profesor, mañana Ya, si es que no acabamos todos los temas, ¿ya? Si no acabamos. Ok, profesor. Si acabamos, ya no, pero si no, ya. Ok, profesor. Pero ya es voluntario el que decía, el que no. Profesor, ese es otro tema. No, profesor. O sea, si no acabamos el tiempo, vas a tener que crear otra reunión. Claro, o sea, ahí no. Profesor, lo que estaba diciendo era voluntariamente si entras o no entras. Claro, pues, o sea, hasta acá, porque yo voy a avanzar. Yo de acá voy a acabar, sino que el problema es que Profesor, practiquen más. A ver, o sea, yo en la última clase voy a hacer, voy a poner, de estas dos clases voy a poner ejercicios, eso vamos a hacer más. Y los que, por ejemplo, no termino acá, ¿no? Entonces, profesor, sí, una pregunta, o sea, cuando nos toque círculos, ¿vamos a hacer esas dos hojitas que nos quedaron? sí, más o menos. Ok, profesor. Ya. Ya, entonces, mira, vamos a avanzar esto de acá. Dice, calcula la cantidad de divisores de este número E. Y a ver, entonces, mira, facilito, mira, ve. Acá ya está descompuesto ya. Entonces, cantidad de divisores del número E. Ya está, del número E. Profesor, yo sé. Ya, atiendan, después preguntitas, ya, si no, no acabo esta parte. Después me preguntan, ya, esta cantidad de divisores va a ser, acá ya está descompuesto. Entonces trabajamos con los exponentes, nada más. Al 2 le sumo 1, sería 2 más 1. Mira, estoy Más trabajando 3 con los también, exponentes. profesor. ¿Ah? Más 3. Profesor, Más 3. profesor. Más 3, no, más Más 1. Acá es 1, Más- por si acaso. Ah, sí. Más 1 más 1. 1 sería 1 más 1. 3. Y acá sería Ah, 1 más 3, o 3 más más 3. 1, para que se den cuenta, 3 más 1. 3 más 1. Y luego ya multiplicamos, ¿no? Acá sería 2 más 1 sería 3. 3. Por 1 El más otro 1 por sería 2. 2. Por 3. 3 más 1 sería 4. Entonces sería 3 por 2, 6 por 4,
24, profesor. 24. Entonces, este número tiene 24 divisores. A ver, acá, ¿qué sería? Acá también cantidad de divisores del número D. De frente lo vamos a ver. Acá hay exponente 1. El aumento 3 más 1, 1. si el aumento 3 1 más sería 2. Si el aumento 1 sería 2. Acá sería 2. 2 más 1. 2 más 1. 3. Y acá es 4. Y le sumo. 4 más 1 sería 5. Acá estoy haciéndolo de frente. Ya le estoy sumando 1 ya. ¿No? 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 4 más 1, 5. Y multiplico los 3. Sería 20. No, 6, 30 sería, ¿no? 30. 30, profesor. 30, Entonces, profesor. tendría 30 profesor. divisores. 30 divisores. Listo. Y luego, acá sí tengo que descomponer. Acá sí tengo que trabajar. Estos dos hay que descomponer. Ya lo tengo que descomponer. Y tengo que llegar a esta forma de acá. A esta forma de acá. ¿Cuánto falta? Ya entonces falta 2 minutos o más. Entonces, estos ejercicios, los que quedan de la clase anterior, Profe, yo lo terminé. lo voy a colocar todo como círculo. Círculo. ¿Ya? Y ahí lo continuamos el día Sí, jueves. profesor. Si nos falta tiempo, nos quedamos un ratito más. Como usted ya no tiene clase, pero si lo acabamos todos, ya Lo hacemos. ahí lo hacemos nada más. Pero repasen, tienen que Profesor. repasarme esta formulita. Sí, profe, siempre estas cosas, repaso. Yo Todo siempre repaso, profe. ¿Ya? Listo. Entonces, antes no les tomé foto. Profe, la asistencia. Ah, se le hice. Por eso estoy cortando un ratito para tomarle la asistencia, ¿ya? Por la foto. Activen sus cámaras, su mejor sonrisa. Chis, chis. Rapidito, pero activen sus cámaras, rapidito, rapidito. Si no, antes me ganó el Zoom. Tengo que salir porque tengo que entrar a otra clase ya. Espérense. Activen sus cámaras, pues. Activen. Ya dirás, están todos, ¿no? A ver, ¿quién? Antes me faltó. Vi que quería entrar. Activen sus cámaras. Toshi Waraka. Le di entrada, pero no sé, no entra. No lo veo. Toshi Waraka. Antes. Después, Franco. No ha venido. Y después todos se han venido ya. Después, ¿quién más no veo? Activen sus cámaras, todas, apúrense antes que se acabe. Activen sus cámaras. Profesor, mi cámara está activada. Activen sus cámaras. Ya, el que no está también, que también no se queda todas las. José Borges, no lo veo, no está. ¿Está ahí? José Borges. Sí, profesor. José Borges. Profesor, ¿Está? profesor, Sí. Sí, profe. mi cámara está malograda. Ya. Ya está. Listo. Ya, o sea, mira, los que no activan su cámara, por si acaso, yo pongo nota, hay una nota que se llama comportamiento, o sea, el que no, salvo los que me dicen de que su cámara está malograda o X, ya, pero el resto que no coloca su cámara es como que le llega lo que el profesor les dice. Sí, profesor. Ese es nota para ustedes, ¿ya? Listo, entonces hasta acá nos quedamos, nos vemos el día. Chao, profesor. Chao, Chao, profesor. Hasta luego. Chao.